Carlos, buenos días, ¿me escucha? Carajo, caramba, caballero, buenos días. A los años que se acuerda de este pobre, humilde, humilde Usted, mortal. usted que estaba de viaje, que yo veía ahí en sus redes sociales que estaba ahí de viaje. Carlos, ¿cómo está? Qué gusto Sí, estaba verlo bien. en este momento, justamente para analizar lo que ha pasado. Y me gustaría empezar por ahí, ¿no? Todo lo que ha ocurrido con la política y los últimos resultados. Justamente una de las últimas apariciones tuyas, Carlos, hablabas sobre Luisa, el apoyo, y nosotros nos hacíamos eco de eso. Nos parecía súper importante porque eres un personaje de aquellos que efectivamente aglutinan mucha opinión, muchos seguidores favorables y creemos fielmente que eso iba a colaborar mucho. No se llegó al objetivo. ¿Cuál es tu lectura de las elecciones? Bueno, en primer lugar, un gusto verte. Un saludo a toda tu audiencia, que siempre es importante poder dirigirse a ellos, porque siempre están buscando opiniones, orientaciones, Ujú. y eso es importante, ¿no? A ver, sí, en efecto, como dices tú, mi querido Nelson, el jueves de la semana pasada, Radio Pichincha tuvo la generosidad de invitarme a una entrevista y yo hablé sobre la importancia de lo que es el modelo, un modelo de desarrollo basado en esa necesidad de recuperar o reconstruir o reconstituir esa sociedad de bienestar a través de un modelo de equilibrio social. Y sobre ese tema basé la entrevista. Y lo hice con la finalidad de apoyar a la tendencia. Antes no me habían invitado, ni tú me habías invitado. Estaba de No me viaje habías usted. invitado. Ah, el Zoom no llega a Colombia, claro, claro. Bueno, o sea, este, eh, quise apoyar y siempre apoyaré la tendencia progresista. A propósito, me gusta mucho cuando me imitas, cuando digo el progresismo, El ¿sí? progresismo. Quise apoyar y siempre apoyaré a esa tendencia. Y en definitiva, en este proceso electoral, y sobre todo en la segunda vuelta, la única representante de la tendencia era Luisa González. Claro. Por tanto, ahí estuve, las Pero personas un Carlos, poco... no hubo una invitación directa para participar en campaña, no te vimos en campaña directamente No, con ellos. ¿Qué pasó ahí? ¿No te invitaron? no, ¿O te en ningún invitaron y momento. de pronto dijiste, No, en ningún momento, en ningún momento. Pero en ningún momento hubo una invitación, ni mucho menos, pero eso no es lo importante, ¿no? Pero porque yo lo que creo es que se debió haber permitido la construcción de, de una identidad de parte, en este caso, de la candidata, ¿no? Cosa que para mí en el desarrollo de la campaña hubo muchos errores, pero bueno, no estoy para analizar aquella parte que no me corresponde, porque eso le corresponde directamente, en este caso, pues a la RC. claro, ¿y qué hizo, y qué crees que hizo Novoa en este plus que le otorga la victoria? Además que creo que, si no me equivoco, son de 3 puntos a un poquito más de 3 puntos, casi Tres 300. punto cuatro, 3,6 más o menos. Ajá, que son 300.000 votos, 300 medio, 360 3.5. mil votos tengo entendido. Ya, Todavía no está cerrado al 100%, pero ya, bueno, ya ya. Son efectivamente 300.000 y pico sí. de votos. ¿Qué crees que Sí, pasó correcto. ahí, Carlos? ¿El indeciso realmente se dejó llevar por el personaje y la campaña de cartón? ¿Crees que la gente al final no profundizó y tal vez ya para la última semana o los últimos días el que estaba convencido de votar por Luisa, sí, votó por Luisa y por Novoa también, pero usted sabe, Carlos, que al final nos quedamos en manos de los indecisos. ¿Caló ese A ver, tipo de propuestas? no creo que haya sido ese tipo de propuesta. Yo creo que más allá de lo que haya hecho o no haya hecho Daniel Noboa, yo creo que es lo que no se identificó, lo que no se identificó realmente en el electorado. Yeah. O sea, estamos frente a un electorado nuevo, Sí. estamos frente a un electorado que ya no responde al 2006, que ya no responde al 2008, 2009, que ya no responde al 2013, ya no responde al pasado. 4 millones de ciudadanos son nuevos electores entre los 16 y Mm. los 35 años. Wow. Entonces, tú en política y más aún en una campaña electoral,
Tú necesitas tener investigación cualitativa, no cuantitativa exclusivamente. Es investigación cualitativa, las dos son importantes, pero la cualitativa, ¿a dónde te lleva? Te lleva a establecer y a conocer el perfil de los electores en los distintos tramos etarios, en los distintos tramos de edad, llamemos así, en los distintos tramos regionales, en los distintos tramos culturales, etcétera, etcétera. Entonces, con base en ese conocimiento, tú vas ejerciendo algo que creo que en el Ecuador y en la política tradicional se han olvidado, es el escuchar, es el escuchar. Cuando tú no escuchas al ciudadano, no estás escuchando al elector. Y ese sector de 16 y 35 años, que no es menor, son 4 millones de ciudadanos Claro, electores, bastante. ¿verdad? Es bastante, Bastantísimo. ¿verdad? Están pasando por una serie de inconvenientes en su vida. Ellos tienen sueños, tienen anhelos, pero también tienen problemas. Y esos problemas es lo que impide que sus sueños y sus anhelos se cumplan, que lleguen a ser una realidad. Entonces ellos ya rechazan la forma de hacer política, una forma de hacer política tan confrontativa, porque ya no es una política confrontativa. Si fuera una política confrontativa de argumentos, de ideas Ya. o de visiones, ellos lo aceptarían, pero ya no quieren una política de insulto, de descalificación, de peleas, de broncas, etcétera, etcétera. Es como que tú estés en tu casa, Nelson, y perdóname que ponga Dale. este ejemplo, ¿no? Que como que tú estés en tu casa viva, qué sé yo, una familia promedio de 4, pongámosle 5, 6, que ya rompe el promedio, y que tú estés con una visión de querer tener paz, de querer tener tranquilidad, de sentarte a desayunar con esa paz y tranquilidad, de poder conversar tranquilamente, y de pronto dos miembros de la familia comienzan con una bronca del carajo. Claro, Entonces tú te levantas de la mesa claro, y se te fue el hambre y te claro. alejas. Entonces, esa es la realidad de esta nueva generación. Esa es la realidad de este nuevo elector. Pero no porque sean distintos a cualquier otro ser humano, sino porque ya prefieren la paz y la tranquilidad por todo lo vivido. Porque a eso lo tienes que poner en contexto, además. A ver, ¿en medio de qué estamos viviendo? Estamos viviendo en medio de una crisis de seguridad que no la habíamos tenido antes, donde la gente tiene temor de ir a Durán porque lo matan, Claro. porque la gente tiene temor de ir a un restaurante en Guayaquil porque se meten a robar y también te pueden matar, ¿verdad? Tienen miedo a la presencia del narcotráfico en el país. Entonces, en medio de esos temas de inseguridad, además con la ausencia de Estado, porque el gobierno de Guillermo Lazo, la verdad, que es mejor que se vaya ya porque queremos Claro que olvidarlo sí, pronto, ojalá, lo más pronto. ¿verdad? Además tenemos una crisis económica también muy delicada, porque es una crisis económica ya no solo nacional, sino que tiene impacto internacional por las dos guerras. Bueno, la última es reciente, pero hay una crisis económica mundial, ¿verdad? La desaceleración del crecimiento económico de China, que también nos incide, pero es una crisis económica además que genera ausencia de trabajo. Es decir, son 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen trabajo formal, o que no tienen trabajo, o que están en la informalidad. Entonces, todo ese ambiente los asfixia a los ciudadanos. Y en medio de esto entonces viene la bronca, viene la pelea, viene el dime y el direct, un puñete te lanzo, otro puñete te recibo, metafóricamente hablando, Claro. porque los puñetes están en el Twitter, sobre todo lo que ahora se llama X. Ex